Este evento tan importante para el programa Reino Unido, con la presencia del profesor Eduardo Zimmerman. Eduardo es historiador, tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Oxford, ha sido rector, como les decía, de la Universidad de San Andrés, es profesor allí de distintos cursos. Ha sido uno de mis primeros profesores allá por 1992, en el primer semestre de materia de Historia, en la Universidad de San Andrés. Él se ha graduado como abogado en la Universidad de Buenos Aires, como les mencioné, obtuvo su doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, fue investigador junior del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, recibió en 1991 el premio Ensayo Histórico La Nación, del diario La Nación, en el 120 aniversario, tiene un amplio currículum, entre otros ha escrito entre sus principales publicaciones, Los liberales reformistas, la cuestión social en la Argentina entre 1890 y 1916, publicado en Buenos Aires en 1995. Ha impulsado la cátedra Reino Unido en la Universidad de San Andrés y es la verdad que un gran honor para nosotros poder recibirlos aquí. Hoy nos va a hablar, su tema va a ser Gran Bretaña y la formación de la Argentina moderna. Así que les agradezco mucho por estar aquí y los esperamos en las sucesivas actividades de este programa Reino Unido. Muchas gracias por la invitación, un gran gusto estar acá con ustedes, gracias por la presencia de todos los que han venido hasta aquí. Y el tema que hemos acordado era hablar un poco de Gran Bretaña y la formación de la Argentina moderna. Querría por ahí amplificar un poquito el título para cubrir algo más que sea no solo el papel que Gran Bretaña jugó como actor económico o político en los orígenes de la Argentina moderna, sino las imágenes que de Gran Bretaña se han producido en la Argentina a lo largo de la historia. Es decir, además del papel efectivo que Gran Bretaña cumplió y las evaluaciones que de eso se hicieron, buenas o malas, me parece que la relación entre Gran Bretaña y la Argentina ha atravesado distintas etapas que tienen que ver más con la formación de un particular imaginario sobre el papel que Gran Bretaña cumplió, que va más allá de lo que efectivamente fue o no fue Gran Bretaña. En parte me parece que la construcción de esas imágenes obedece a hechos concretos, las invasiones inglesas de 1806, las inversiones de capital británico a fines del 19, la guerra de las Malvinas, puede haber hechos concretos que alimentan esas distintas imágenes, pero hay también la conformación de un imaginario propio por el debate público, que esto es interesante tratar de explorar un poco de dónde vienen esas imágenes. Y hay también versiones que la historiografía ha ido produciendo sobre el papel que Gran Bretaña cumplió. Y entonces ahí es casi inevitable preguntarse por el papel que ciertas versiones del revisionismo, lo que se llamó el revisionismo historiográfico en la Argentina, generaron de Gran Bretaña, una visión muy negativa del papel que Gran Bretaña había cumplido en el siglo XIX en la historia argentina, y que yo creo que las podríamos contrastar con lo que más recientemente son otras corrientes historiográficas. Hoy, por ejemplo, el ascenso de una corriente que a veces usa el término historia global o historia transnacional y que mira la historia nacional argentina desde una perspectiva muy distinta. En esas versiones el acento está menos puesto en este papel de el imperio que subordina y deja en una situación de dependencia a la Argentina y está vista más como otra fuerza global o transnacional que genera sus efectos no solo en la Argentina, sino en América Latina. Y el énfasis está puesto más en las redes de contacto, que pueden ser económicas, pero no pensadas ahora como fuerzas abstractas del capitalismo británico que avanza sobre la región, sino como redes personales, comerciantes rioplatenses, comerciantes británicos que establecen contactos. Y lo mismo sobre escritores o pensadores o políticos. Entonces me parece que hay también en la producción historiográfica reciente una transformación de una fuerte tradición revisionista, dependentista, que genera un cierto tipo de imagen de la relación entre Gran Bretaña y la Argentina, y que es gradualmente, diría, va siendo modificada por estas nuevas corrientes de historia global o estos nuevos enfoques de historia transnacional que modifican también esa versión.
Yo mencionaba distintas etapas o distintos momentos en la historia argentina que afectan esa idea de Gran Bretaña y su relación con la formación de la Argentina moderna. La primera, por supuesto, que aprendemos todos desde la escuela. Tenemos esta imagen de criollos en Buenos Aires arrojando ollas de aceite hirviendo sobre el invasor inglés. En 1806 y 1807 las invasiones inglesas, esa especie de aventura un poco alocada, es convertida por la historiografía argentina en un símbolo, como el primer capítulo de una larga trayectoria de intentos de subordinación a la Argentina por el Imperio Británico. De vuelta, la historiografía más reciente que ha estudiado, y acá cito a un colega que Cristín conoce bien, Klaus Gallo, que ha estudiado más de cerca las invasiones británicas, permiten colocar eso en una perspectiva muy diferente y darse cuenta de que no hay tal proyecto imperial, sino que en todo caso hay aventuras con decisiones políticas erradas de varios actores, pero en todo caso ese primer episodio inserta las invasiones inglesas en una mirada más larga donde Gran Bretaña es un actor importante en un proceso de geopolítico, digamos, de expansión imperial que tiene como contrapartida los procesos de independencia latinoamericanos. Entonces hay una primera imagen de Gran Bretaña como un actor que deja su marca en ese primer proceso de, como digo, de decisiones geopolíticas que dan origen a las nuevas naciones. También los conflictos entre los imperios, y aquí aparecen también las comparaciones entre las independencias hispanoamericanas y la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Las dos monarquías, Fernando VII o Jorge III, son símbolos de sistemas geopolíticos que están cayendo y que van a ser reemplazados por las nuevas repúblicas que nacen a comienzos del XIX. Ahí hay un primer momento de conformación de imágenes muy particulares de Gran Bretaña. El segundo momento ya tiene que ver con la historia económica y es el involucramiento del capital británico en el desarrollo del Río de la Plata. Estas nuevas naciones a comienzos del XIX se encarnan en estados sumamente pobres, en aparatos administrativos sumamente pobres, con escasísimas posibilidades de extraer recursos fiscales de economías que están de por sí estancadas y generan poca riqueza. Entonces, la única posibilidad de financiamiento para estos estados nacientes pasa a ser el endeudamiento, y aquí es donde aparece entonces una segunda imagen fuerte, la casa Baring, la banca británica como proveedora de crédito para las nuevas naciones, pero que a su vez somete nuevamente al endeudamiento en una larga historia de deudas externas defolteadas en el Río de la Plata, y esto pasa a ser otra segunda imagen fuerte, de la imagen del imperio y la visión geopolítica de Gran Bretaña y los procesos de independencia, a la imagen de Gran Bretaña como proveedor de capital, de crédito y de endeudamiento para las nacientes repúblicas hispanoamericanas. La figura de Bernardino Rivadavia, el primer presidente de las Provincias Unidas, que es quien asume el empréstito Baring, es un actor principal. La contrafigura de esto es, por supuesto, Juan Manuel de Rosas, que va a sufrir el bloqueo británico y después británico-francés en el 37 y el 40 por oponerse a los cobros de deudas o a las políticas de recuperación de esos créditos que los comerciantes británicos y los banqueros británicos quieren imponer. Entonces, de la figura del imperio geopolítico y la independencia a la figura del banquero inglés, la banca británica y su papel en la generación del endeudamiento. Yo diría que hay una tercera figura importante que juega un papel en la conformación de la Argentina moderna, que para salir un poco de esa idea de la dependencia económica, que es Gran Bretaña como la proveedora o inspiradora de armazones constitucionales para América Latina. Si uno lee a Simón Bolívar a principios del 19, para salir un poco también de Buenos Aires, es la Constitución inglesa el modelo que hay que seguir. Bolívar ha leído a Montesquieu y sabe por Montesquieu que el modelo que los europeos de fines del siglo XVIII admiran y comienzos del XIX es la Constitución inglesa. La Constitución inglesa es el modelo más acabado de lo que se llamaba en la teoría de las formas de gobierno clásica el gobierno mixto. Una forma de organizar el poder que combina el uno, los varios y los muchos, el elemento monárquico, el elemento aristocrático y el elemento democrático. La Constitución británica había logrado componer una fórmula mixta en la que el rey, la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes representaban las tres formas puras de gobierno, y por lo tanto esa combinación de un gobierno mixto era el modelo a seguir. Entonces esto va a ser fuertemente discutido en los Estados Unidos.
al momento de la independencia, y muchos de los patriotas hispanoamericanos a comienzos del 19 van a discutir a Gran Bretaña como el modelo constitucional a imitar. El principal problema, por supuesto, es que la monarquía es en sí misma vista con enorme desconfianza, incluso como uno de los elementos de un gobierno mixto. Cuando ya no sea más un modelo de monarquía absoluta, también eso es visto con desconfianza y el proyecto republicano va a terminar por desplazar rápidamente a toda posibilidad de que sea el modelo de gobierno mixto de la Constitución británica lo que sea adoptado. Pero Gran Bretaña aparece ahí ya vista bajo otra luz. Y esto dura varias décadas, yo diría hasta el momento constitucional fuerte de mediados del siglo XIX en toda América Latina, cuando finalmente se sancionan una serie de constituciones de fuerte tono liberal, y el ascendiente en la teoría constitucional latinoamericana pasan a ser los Estados Unidos. La manera de encontrar un modelo constitucional que desplace al legado de la teoría de formas de gobierno clásica encarnada en Gran Bretaña es ahora la Constitución de Filadelfia de 1787. Entonces el republicanismo liberal y el republicanismo liberal con una organización federal es lo que en la Argentina va a ser adoptado, pero como digo, Gran Bretaña ha sido parte de ese debate de discusión de formas de gobierno a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX comienza un periodo de estabilización institucional en la Argentina. Se sanciona la Constitución de 1853, se produce la secesión del Estado de Buenos Aires, que no acepta esta Constitución y el dominio político de la Confederación Argentina liderada por el general Urquiza, que ha derrotado a Rosas. Entonces se sancionan dos constituciones similares, una la de la Confederación Argentina, con sede en el gobierno de Paraná, la otra la del Estado de Buenos Aires, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Ese proceso llega hasta comienzos de la década del 60, hay una intervención británica de intento de acercamiento a las partes, con el ascenso del general Mitre a la presidencia de la Nación en 1862 y el reingreso de Buenos Aires a la Confederación Argentina, se inicia este proceso que se llama en la Argentina de organización nacional, ¿no? La Constitución ahora es aceptada por todas las provincias y el siguiente capítulo de estabilización institucional se produce en 1880 con la derrota militar de las tropas del Estado de Buenos Aires que se han levantado contra el presidente Avellaneda por su proyecto de federalizar la ciudad de Buenos Aires. Cuando el Ejército Nacional derrota a las fuerzas de Buenos Aires en 1880, rompe, en cierto modo, el juego pendular entre Buenos Aires y las provincias del interior e introduce ahora la autoridad del Estado Nacional. Ese péndulo queda roto por la imposición ahora de una autoridad nacional que va a ser obedecida no solo por las provincias del interior, sino también por Buenos Aires, la provincia más fuerte. Y aquí entonces se inicia el ingreso de una nueva etapa en las relaciones argentino-británicas. Esa posibilidad de estabilización institucional va acompañada por una transformación del modelo de desarrollo económico argentino, y aquí Gran Bretaña juega un papel clave en la inversión de capital, sobre todo en obras de infraestructura. Entonces, la expansión de la frontera agrícola-ganadera en Buenos Aires, la incorporación de nuevas tierras y el asentamiento de un modelo de crecimiento económico agroexportador va acompañado y va sostenido por las inversiones de capital británico, básicamente en ferrocarriles y en puertos, que es lo que hace posible ese boom de crecimiento económico. La Argentina experimenta entonces una especie de época dorada de crecimiento económico sostenido a tasas de más del 5 o 6% durante 7 o 8 años seguidos, que transforman radicalmente las bases de desarrollo económico del Estado argentino. Y Gran Bretaña es visto como un socio clave para esto. Ese proceso va además acompañado por una fuerte corriente de inmigración europea que genera además un cambio en la estructura social argentina. Entre 1870 y la Primera Guerra Mundial llegan aproximadamente 6 millones de inmigrantes europeos y la mitad prácticamente se asienta definitivamente en la Argentina, con una manera muy exitosa de asimilarse a la economía y a la sociedad local. En ese mismo año de 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, se publica el tercer censo nacional en la Argentina. Ese censo muestra que en la ciudad de Buenos Aires la mitad de la población es europea, nacida en Europa. El 90% son italianos y españoles.
con corrientes más chicas de inmigrantes británicos, alemanes, franceses, corrientes más chicas pero muy influyentes en la economía y la sociedad local. De la otra mitad de la población de Buenos Aires, la mitad son primera generación argentinos, son hijos de inmigrantes europeos. O sea que esto da una imagen de la transformación social y cultural que se produce en Buenos Aires por la llegada de la inmigración europea, no solo por los capitales británicos, sino por el impacto de la inmigración europea. 2/3 de las industrias están en manos de capitales europeos. 2/3 de los comercios de la ciudad de Buenos Aires están en manos de capitales europeos. ¿Por qué pongo acento en todo esto? Porque estos son todos elementos que van a generar una primera reacción nacionalista en la Argentina. En las primeras décadas del siglo XX ya tenemos el surgimiento de una doble reacción nacionalista. En términos culturales, hay una fuerte desconfianza a los efectos que esta especie de espíritu cosmopolita liberal produce en la sociedad argentina. Las colonias de inmigrantes tienen sus propias escuelas, educan a sus hijos siguiendo sus propios planes de estudios. Los diarios de mayor circulación están escritos en idiomas europeos. El segundo diario de mayor circulación en Buenos Aires a comienzos del siglo XX es La Patria del Italiani. Y además están el Standard, y además está el Argentinisches Tageblatt, y además están los diarios en francés y en polaco y en ruso. Y hay una fuerte desconfianza que esa combinación de las escuelas y un debate público alimentado por prensa publicadas en otros idiomas va poco a poco erosionando una noción de identidad nacional que de por sí ya era un poco difusa y un poco ambigua. Pero entonces hay una primera expresión de nacionalismo cultural que quiere desafiar los méritos de esta apertura liberal cosmopolita que la Argentina ha hecho. La segunda cara de ese proyecto nacionalista es el nacionalismo económico, y aquí el objetivo es Gran Bretaña. Las inversiones en ferrocarriles, en puertos, comienzan a ser puestas en duda. No hay todavía una versión dependentista, eso va a llegar unas décadas más tarde de ese fenómeno, pero sí hay una reacción nacionalista que pone en duda la eficacia de un modelo de desarrollo económico que ha entregado a compañías extranjeras los servicios públicos más importantes, la electricidad en la ciudad de Buenos Aires, los primeros teléfonos, los ferrocarriles, la construcción de los puertos, la construcción de caminos, está todo en manos de capital británico. Entonces, en los años que van del centenario de 1910 a el primer golpe militar que se produce en la Argentina en 1930, son los años de esta conformación de una imagen negativa de Gran Bretaña que va acompañada de ese primer nacionalismo cultural. Reacciones contra el cosmopolitismo liberal que ha alimentado este ascenso de los inmigrantes europeos van de la mano de la crítica al capital británico. Lejos de ser vista ahora como el socio que había hecho posible el despegue económico, empieza a ser sospechada de ser un resorte de un sistema económico que en cierto modo va postergando los intereses del Estado argentino en desarrollar un dominio más propio sobre estos instrumentos de crecimiento económico como podían ser los ferrocarriles o los puertos. A fines de la década del 20, a esa primera reacción de nacionalismo cultural contra el cosmopolitismo liberal encarnado en las figuras de los inmigrantes, se le suma lo que podríamos llamar las reacciones contra el conflicto obrero y el conflicto social. Los inmigrantes han traído también sus ideologías. Los trabajadores italianos y españoles son mayormente anarquistas y socialistas, han desarrollado sus propias asociaciones obreras, y esa primera crítica nacionalista, cultural, inmediatamente intenta identificar al conflicto social, a la lucha de clases, a la cuestión social, como se la llamaba en ese entonces, como una importación foránea, que nada tenía que ver con la identidad nacional, mitologizada supuestamente como una sociedad completamente armónica, hasta que se había producido esta llegada de inmigrantes europeos y de capitales británicos, y que había planteado el conflicto entre capital y trabajo. Pero supuestamente estos eran términos ajenos a las tradiciones argentinas, y así era pintado por ese primer nacionalismo cultural. Del mismo modo, los problemas típicos del crecimiento urbano, el hacinamiento en las viviendas, el aumento en la criminalidad, las epidemias, son vistas como problemas de esta apertura de la Argentina al mundo que demandan una reacción distinta de parte del Estado. Y yo diría que el elemento adicional que transforma finalmente
esas primeras expresiones de nacionalismo cultural económico en un cuerpo ideológico que a partir de los años 30 se vuelve más fuerte, es la democratización política. En el año 12, Argentina sanciona una transformación de su régimen electoral con la llamada Ley Sáenz Peña, por el nombre del presidente que impulsó ese cambio. A lo largo desde la sanción de la Constitución del 53 en adelante, no había restricciones legales al voto masculino. El voto era prácticamente universal, todos los varones mayores de 20 años podían votar. En las décadas del 70 y del 80 se pedía el enrolamiento en la Guardia Nacional, eso después se elimina, y no había restricciones al voto. Sin embargo, la práctica electoral estaba viciada de elementos de dominio y de control de parte de los gobiernos. Hay un libro muy conocido en la Argentina, hay un politólogo, historiador argentino, Natalio Botana, que se llama El orden conservador. En ese libro Botana dice que lo que existían en realidad eran gobiernos electores, es decir, lo que elegían no eran los gobernados, sino los gobiernos. Los gobiernos elegían su sucesor usando una serie de instrumentos que iban desde el fraude y el cambiar urnas hasta controlar las parroquias donde se votaba y determinar quién accedía y quién no. O sea que si bien nominalmente no había restricciones al voto, la práctica del juego electoral era, facilitaba mucho el dominio de los gobiernos en el control de la sucesión. Eso cambia radicalmente en 1912. Se sanciona una ley de voto secreto y obligatorio. El voto secreto elimina muchas de las posibilidades de fraude que los gobiernos habían utilizado. El voto obligatorio aumenta enormemente el caudal de participación en las elecciones y eso permite el ascenso de la Unión Cívica Radical, un gobierno que se podía identificar como representando la llegada a la escena política de los nuevos sectores medios, primeras generaciones de argentinos hijos de inmigrantes, pequeños profesionales que ya habían pasado por el sistema de educación pública argentino y estaban haciendo ahora su ingreso a la política. Esa transformación de democratización política electoral es también una transformación en la democratización social. La estructura social ha cambiado radicalmente con el impacto de estas nuevas generaciones de argentinos profesionales que desplazan, y habiendo sus padres ya desplazado económicamente a muchas de las familias tradicionales nativas por el éxito de su asimilación, sus hijos también desplazan a las clases políticas tradicionales del aparato del Estado. El Partido Radical hace uso del patronazgo político, hace uso del aparato del Estado para la conquista de afiliados y eso transforma la manera en la que el Estado argentino queda estructurada. ¿Por qué es esto un elemento importante para la conformación ideológica de un nacionalismo más agresivo? Porque este tercer elemento de la democratización alimenta el primer golpe militar de 1930, que está conformado ideológicamente por estas tres variantes que he mencionado al principio. Un nacionalismo cultural, que quiere poner un poco de punto final a esa especie de cosmopolitismo liberal y de apertura al mundo que la Argentina ha venido desarrollando. Un nacionalismo económico, que pone más acento en la necesidad de transformar el sistema y el modelo de desarrollo económico, poniéndole punto final al modelo de crecimiento agroexportador como motor de crecimiento, y por supuesto la crisis económica de 1929 tiene mucho que ver con esto. Y el tercero, la crisis de la democracia liberal como modelo. Y aquí también se ve a Gran Bretaña como alimentando esa idea. Gran Bretaña está vista como un símbolo de esa democracia liberal que debe ser transformada también por otros modelos alternativos. Los modelos alternativos que el golpe del 30 va a buscar están más en Italia y en España, son la dictadura de Primo de Rivera o el fascismo de Mussolini. El golpe militar del 30 intenta reformar la Constitución, introduciendo la representación funcional por gremios o corporaciones que Mussolini había desarrollado en Italia. Ese intento fracasa, no se reforma la Constitución, pero queda instalada una idea que la democracia liberal no funciona como sistema político y que los militares han debido hacerse cargo de un sistema que está en bancarrota. Es decir, el golpe militar del 30 tiene una cara local, que es la insatisfacción con el gobierno del presidente Irigoyen, de la Unión Cívica Radical, pero tiene también una cara global, que es la sensación de crisis de la democracia liberal que se produce en los años 30. Nuevamente Gran Bretaña cumple un papel de villano, porque en el año 33 la Argentina firma un tratado con Gran Bretaña, lo que se llamó como el Tratado Roca-Runciman, que permitía a la Argentina mantener sus cuotas de exportación de productos agrícolas a Gran Bretaña
a los niveles anteriores a la decisión de la Conferencia de Ottawa, que había revertido las cuotas que Gran Bretaña compraba de la Argentina y había iniciado una crisis en el sector agrícola ganadero argentino. El Tratado Roca-Runciman logra que los productores argentinos vuelvan a exportar a los mismos niveles que lo que había reducido la Conferencia de Ottawa en Gran Bretaña a raíz de la crisis del 29, pero efectúa una serie de concesiones a los frigoríficos británicos, por ejemplo, las remesas de utilidades de las compañías británicas, y eso va a alimentar otra vez la imagen de Gran Bretaña como el poder económico que subordina y que quiere tornar a la economía argentina una situación de dependencia para mantener esta situación de superioridad. Entonces, ese primer nacionalismo económico de los años de centenario, los años 20, ahora se intensifica, se vuelve una prédica constante, y aquí vuelvo a la referencia a la historiografía revisionista. A partir de los años 20 y 30 empieza a crecer esta corriente historiográfica que quiere condenar la lectura que la historiografía liberal ha hecho del desarrollo económico y político argentino, rescatando precisamente aquellas figuras que se han opuesto a el avance de la democracia liberal, el avance del liberalismo económico en la Argentina. Entonces son los caudillos de las primeras décadas del siglo XIX, es la figura de Rosas como opuesto al bloqueo anglo-francés, y van a ser las figuras populares de Irigoyen primero y después de los militares. El escritor Leopoldo Lugones en el 29 dice: ha llegado la hora de la espada. Los militares tienen que ser llamados a rescatar los valores de argentinidad que han sido puestos en duda por ese modelo cosmopolita liberal y por la influencia de Gran Bretaña en la dependencia económica de la Argentina. Entonces los años 30 son años de intensificación de esa crítica a la imagen de Gran Bretaña como socio de la modernización argentina, y son al mismo tiempo el despegue de un Estado que empieza a intervenir más fuertemente en la economía, mostrando que el legado de la economía política clásica, que también se identifica como una influencia británica, la idea del liberalismo económico, la idea de la ley de ventajas comparativas en el comercio internacional, todo esto son vistos como invenciones que Gran Bretaña ha exportado al mundo y que ahora la economía nacional debe rechazar. Entonces, el gobierno crea el Banco Central, crea la Junta Reguladora de Carnes, la Junta Reguladora de Granos, de la yerba mate, del azúcar, etc. Hay un proceso de corporativización de facto creciente en la economía. Si bien no se reforma la Constitución, hay un proceso de corporativización creciente de facto. El siguiente factor en este juego es el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en el 39 por un lado, y el segundo factor importante en los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial es el fuerte desplazamiento de Estados Unidos como socio económico. Estados Unidos empieza a desarrollar una muy agresiva campaña, empresarios norteamericanos sostenidos por el Departamento de Estado para tratar de desplazar a las compañías británicas en América Latina y en la Argentina. Entonces hay una especie de juego triangular entre la Argentina, Gran Bretaña y los Estados Unidos. La neutralidad argentina durante la Segunda Guerra tiene en ese sentido dos caras. Por un lado, las simpatías por el eje que una buena parte de la oficialidad del ejército tenía. El segundo golpe militar en el 43 está llevado adelante por una serie de oficiales que tienen claras simpatías por el eje, entonces que a pesar de las presiones de los Estados Unidos, estos oficiales van a lograr mantener a la Argentina neutral y que no entre en la guerra como los Estados Unidos quiere. Pero también esa neutralidad está sostenida por Gran Bretaña, a la que le interesaba mantener una Argentina neutral para poder seguir comprando los granos de Argentina. Entonces ahí hay dos caras de la manera en la que Gran Bretaña juega durante los años de la guerra. El ascenso del peronismo tras la guerra, en el año 45, ese golpe militar del 43, consagra al coronel primero Perón como primero secretario de Trabajo, después vicepresidente y ministro de Guerra, y luego en las elecciones del 46 como presidente de la Nación. El inicio del peronismo es otra etapa más en la reconstrucción de una imagen negativa de Gran Bretaña. Perón decide nacionalizar los ferrocarriles y en esa instancia hay claramente un momento de condena a la influencia del capital británico en el desarrollo económico argentino.
Curiosamente, el peronismo ofrece una especie de receta híbrida por la cual nacionaliza los ferrocarriles y condena a Gran Bretaña por lo que ha hecho con los ferrocarriles en la Argentina, y al mismo tiempo designa a los ferrocarriles con todos los nombres del panteón liberal que los nacionalistas del peronismo querían condenar. Los ferrocarriles que Perón nacionaliza se llaman Sarmiento, Mitre, Belgrano, San Martín, etc. Todo el panteón de los héroes de la historiografía liberal, Perón ofrece esta combinación de, por un lado, condenar ese pasado liberal que identifica con Gran Bretaña y al mismo tiempo rescatar estas figuras que en cierto modo yo creo también ofrecen un ejemplo de la perdurabilidad de ese canon de ideas liberales democráticas. Pese al ascenso de estos regímenes autoritarios en los 30 y en los 40, con el golpe militar de Uriburu en el 30 o del peronismo a partir de entonces, hay en el imaginario argentino todavía una fuerte adhesión a esos valores del canon liberal del siglo XIX, y esto en cierto modo está ilustrado por la persistencia en el uso de esas figuras. Salto rápidamente a dos momentos finales que yo creo transforman la imagen de Gran Bretaña en la Argentina, ya en la Argentina contemporánea. El primero es el ascenso de la señora Thatcher y del thatcherismo. Y aquí hay una especie de fuerte compulsión a ver un nuevo ascenso del capitalismo y del neoliberalismo como amenaza sobre la región. Por supuesto, acentuado por la Guerra de las Malvinas y la caída del régimen militar. Yo recuerdo, y acá ya se mezclan más memorias personales que la historiografía, en abril del 82 la Confederación General del Trabajo había convocado una enorme marcha, en marzo, perdón, porque el 2 de abril es la invasión, faltando 2 semanas, debe haber sido el 17, 18, 20 de marzo, una enorme manifestación en Plaza de Mayo de protesta contra el gobierno militar. Un gobierno militar que ya se había debilitado enormemente, políticamente tenía ya poco sostén a comienzos del año 82. Se produce una enorme marcha de repudio, el gobierno militar preocupado, los titulares en los diarios empiezan a hablar de crisis. 2 semanas después se produce la invasión a las Islas Malvinas y la Plaza de Mayo vuelve a estar llena, ahora con expresiones de apoyo al gobierno militar. Entonces fue notable la manera en la que el gobierno militar explotó sin ningún escrúpulo el sentimiento nacionalista que las islas todavía desataban para salir de un atolladero político que lo estaba llevando a terminar de una manera muy difícil. Terminaron de una manera peor todavía. Pero la guerra, el ascenso del thatcherismo y las políticas neoliberales, y lo mismo podríamos decir de la imagen de Reagan en los Estados Unidos, entre fines de los 70 y comienzos de los 80, y la guerra de las Malvinas son la última forja de una imagen sumamente negativa de Gran Bretaña en esos años. Para seguir con los recuerdos personales, en el año 86 yo llegué a Oxford a hacer mi posgrado y hace un rato, hablando con Pedro, comentaba que no me hablaban tanto de la guerra de las Malvinas como del gol de Maradona con la mano. El último capítulo, para poner una nota un poco más liviana en el relato, el último capítulo de la forja de una imagen de Gran Bretaña es el gol de Maradona con la mano. Hay ahí una construcción de una imagen de rescate, de una especie de picardía o de pseudo picardía que aparece legitimada porque está hecha contra Inglaterra. Entonces algo que podría haber sido condenado o puesto en duda, un gol con la mano, también que después vino el segundo gol, el gran gol, pero esa idea de que a los ingleses se les podían hacer estas cosas. Entonces ahí hay como una última imagen muy negativa que conjugaba la guerra, las consecuencias de la guerra y este triunfo épico de Maradona a través de un gol con la mano hecho a los ingleses. Yo creo que esa no es la imagen final que hoy hay de Gran Bretaña en la Argentina. Yo creo que esto ha ido cambiando enormemente, ha ido cambiando en la Argentina y ha ido cambiando en Gran Bretaña. Hablamos también hace un rato del enorme ascendiente que tienen, por ejemplo, la música, el rock en la juventud argentina, que mezcla a veces la anécdota maradoniana picaresca de ganarle a los piratas, como se decía entonces, con un gol con la mano, pero al mismo tiempo admira a todas las bandas británicas. Hay una transformación también en Inglaterra, la idea misma que en Inglaterra se desarrolló de Cool Britannia, la idea de que ahora Gran Bretaña era otra cosa, no era el imperio que intentaba dominar, sino que a través de una especie de poder blando de la música, las artes visuales, el cine, la literatura,
podía ofrecerle al mundo un modelo completamente distinto de Inglaterra. Yo creo que en términos más recientes y hasta por renovación generacional, eso está entrando también en la Argentina. Y hoy hay también una manera distinta de ver a la Argentina que está más asociada a eso, al ascenso de un lugar que produce cultura, que produce buen cine, que produce buena literatura, que produce música, que produce consumos culturales para la juventud, que ya no asocia a Gran Bretaña con esa idea de la dominación imperial, del dependentismo, del antiimperialismo. Entonces me parece que hay también una renovación. ¿Cómo va a continuar eso en el futuro? Me parece que depende un poco de las dos partes, de la manera en la que la diplomacia británica pueda aprovechar esas posibilidades para fortalecer esa imagen, y yo creo que emprendimientos como el programa Reino Unido, o en la Universidad en San Andrés hemos intentado desarrollar una cátedra Reino Unido, que apuntale un poco esa idea, que la historia de las relaciones entre los países puede pensarse desde otros ángulos, y no necesariamente desde el único ángulo de la política o la economía. Entonces creo que va a depender tanto de lo que Gran Bretaña pueda hacer para sostener y apoyar esa transformación, como lo que las culturas locales, Argentina, Uruguaya, también puedan proveer para escribir un capítulo nuevo en esa historia. Iba a parar acá, me parece. Gracias.